it like this, you know. Yeah, I want it like this, you know. I want it like this, you know. Special mix. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10 en un día, bueno, caliente, en un día con muchísima información económica, porque ha habido muchas novedades respecto a los fondos buitre, a la jugada que hizo hoy el gobierno argentino muy fuerte, tratando de pagar la deuda con los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda del 2005 y 2010, una fecha clave, el lunes próximo Argentina tiene que pagar ese vencimiento para, en teoría, no empezar un proceso de cesación de pagos que sería muy nocivo para el país. Y en ese contexto, bueno, la jugada fuerte también del juez Griesa, que evidentemente para la Argentina no está jugando, sino que está muchísimo más cerca de los intereses de los fondos buitre, que amenaza con embargar unos 532 millones de dólares que la Argentina hoy depositó en una cuenta en Nueva York. Ahora te voy a explicar bien cómo es todo ese proceso. ¿Sí? ¿Me ayudan? Sí, ahora me van a ayudar. Y en un ratito vamos a estar hablando con dos economistas, uno del Frente Renovador de Sergio Massa, otro economista clave de Mauricio Macri, y un empresario muy cercano al kirchnerismo, porque acá no es solamente la cuestión de los fondos buitres, sino también qué está pasando con la economía real. ¿Cuál es el principal problema? ¿Tiene que ver con los buitres o tiene que ver con la recesión? ¿O hay una relación entre uno y otro problema? Bueno, en un ratito te lo vamos a contar. Sin duda son horas decisivas para la economía. También va a estar con nosotros Santiago Montoya, presidente del grupo Vapro, economista él, y hombre de Daniel Scioli, clave para la provincia de Buenos Aires. Así que en un ratito vamos a estar hablando también de política y de todas estas cuestiones económicas con Santiago Montoya. Bueno, ¿qué sucedió en el día de hoy? Hoy la novedad es que Kicillof se presentó por primera vez en mucho tiempo, midiendo las palabras, sin decir una palabra de más o una palabra de menos, con un escrito cuidadosamente revisado por los abogados de la Argentina en este juicio contra los fondos buitre. Y en este escrito de 3 páginas, Kicillof contó qué había hecho hoy el gobierno argentino para tratar de eludir lo que el día anterior había contado que era el peligro de default, es decir, el peligro de que Argentina cayera efectivamente en cesación de pagos. Bueno, hoy lo que hizo la Argentina fue transferir al Banco de Nueva York, a través del cual se pagan los bonos en dólares con jurisdicción en Nueva York, transferir 539 millones de dólares para pagar allá en Nueva York. Y transfirió otros 300 millones de dólares a la Caja de Valores de aquí de Buenos Aires para pagarle a bonistas, acreedores de la Argentina que ingresaron a los canjes de deuda, pero que cobran acá en Buenos Aires y no hay problema. Ese dinero está ahora en la Caja de Valores, si bien los directivos de la Caja de Valores por estas horas estaban medio dubitativos de qué hacer con ese dinero. En teoría tienen que, ese dinero que recibieron del Banco Central en el día de hoy, tienen que el lunes depositarlo en las cuentas de los acreedores de la Argentina que tienen bonos aquí en Buenos Aires. Pero este no es el problema. El problema principal es qué se hace con estos 500 millones de dólares que la Argentina necesita transferir al BONI, al Bank of New York, en Nueva York, para pagarle desde ahí a los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda del 2005 y 2010. No la totalidad, no son los 539 millones de dólares a bonistas en Nueva York, porque una parte sale de acá también del Banco de Nueva York y van a bonistas en Japón o en Londres, pero principalmente son bonistas que están en Estados Unidos y que tienen que cobrar a través del Banco de Nueva York. Entonces lo que hizo hoy el gobierno argentino, si bien todavía no salieron de la Argentina estos 539 millones de dólares, pero sí fueron transferidos a una cuenta del Banco de Nueva York, acá en el Banco Central. Por eso las reservas del Banco Central hoy no cayeron en 500 millones de dólares, sino que todavía eso se conserva. Pero lo que quiere hacer el gobierno es que desde esta cuenta del Banco de Nueva York puedan ir el lunes, que es el día de ese dinero, a los bonistas para que Argentina no caiga
en default, en cesación de pagos, y siga pagando regularmente la deuda con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. ¿Cuál es el peligro? Bueno, que los buitres ya hoy mismo se presentaron en el juzgado de Griesa, de este juez de Nueva York, porque quieren embargar estos 539 millones de dólares, entrometerse en esta transferencia que tiene que llegar a estos otros bonistas y cobrarse los 1.500, parte de los 1.500 millones de dólares que la justicia norteamericana falló en todas sus instancias a favor de los buitres, y que dijo que el gobierno argentino tiene que pagarle. Entonces la discusión, y mañana Griesa convocó una reunión clave a las 11:30 de la mañana en el juzgado del juez Griesa entre los abogados de los buitres y los abogados del gobierno argentino. La clave acá es saber qué va a hacer Griesa, si va a embargar o no estos fondos que el gobierno argentino le quiere transferir acá y que los buitres quieren que vaya para allá. Esa es la discusión hoy. Bueno, ¿por qué el gobierno argentino, sabiendo que Griesa ya les había dicho, ustedes no pueden mover dinero a través del Banco de Nueva York, porque si quieren pagarle a los bonistas que entraron a los canjes, tienen que pagarle también a los buitres? ¿Por qué hizo esta jugada el gobierno argentino? Y porque le deja toda la responsabilidad y toda la pelota en la cancha del juez Griesa. El gobierno argentino transfiere los fondos al Banco de Nueva York y sabe que en el fondo fiduciario, a partir del cual después se le tiene que pagar a los bonistas, los fondos van a quedar ahí. Griesa tampoco puede agarrar y manotear, embargar directamente esos fondos, porque si le quiere manotear ahora al Banco de Nueva York esos fondos, probablemente el Banco de Nueva York inicie una demanda judicial en Nueva York para que otro juez resuelva si Griesa y los buitres se pueden quedar con este dinero. Porque este dinero en teoría es del gobierno argentino y el Banco de Nueva York es un agente financiero del gobierno argentino. Pero es un dinero que está, hasta que no se transfiera a los bonistas, en las reservas del Banco Central, y cuando se transfirió al Banco de Nueva York, en este fondo fiduciario que la única finalidad que tiene en el Banco de Nueva York es ser una especie de pasamanos para los bonistas que entraron a los canjes de deuda. Entonces, ¿qué es lo que se evaluaba? Y por eso vamos a ver qué se resuelve en el día de mañana. Que el gobierno argentino da la señal de que el dinero está, que lo transfirió. A lo sumo, lo que puede hacer Griesa, evaluaban por estas horas, es que cuando el Banco de Nueva York le consulte si le deja transferir estos 500 millones de dólares a los bonistas para que Argentina no caiga en default, Griesa le diga, no, usted no puede transferirlos, no toque esos fondos, porque esos fondos tienen que quedar ahí para ver cómo se negocia entre Argentina y los buitres para pagar la sentencia judicial que Griesa falló a favor de los fondos buitres. Entonces, bueno, en principio el máximo riesgo que tiene Argentina es que esos fondos queden congelados en la cuenta del Banco de Nueva York y que Argentina el lunes no pueda pagarle a los bonistas que ingresaron al canje y ingresen en un proceso de default, de cesación de pagos, que no es inmediato, sino que lleva 30 días, pero el gobierno no quiere estar negociando con solo 30 días y la espada de Damocles, que si el 30 de julio no logra arreglar con los fondos buitre, Griesa no le descongela los fondos para poder ir y cumplir con los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda. Bueno, el lunes 30 de junio, entonces el lunes próximo, se va a saber, bueno, qué sucede efectivamente con la deuda argentina. Pero mañana es muy importante la reunión que a las 11:30 de la mañana convocó el juez Griesa entre las partes para ver si hay un principio de arreglo y de esa manera el juez pueda levantar el congelamiento que seguramente va a determinar sobre estos fondos. Mirá, horas decisivas para la economía. Kicillof, que volvió a insistir hoy con que Argentina puede quedar al borde del abismo. Bueno, ¿qué puede pasar con los fondos buitre y la negociación con el gobierno argentino? Una vez más, Tomás Griesa volvió a darle la espalda a los pedidos del gobierno argentino. El juez neoyorquino rechazó la medida cautelar que plantearon los abogados de la Casa Rosada para suspender su sentencia mientras se negocia con los fondos buitre. La negativa de Griesa puede complicar incluso una parte del pago de los 539 millones de dólares que el gobierno argentino ordenó ahora para los bonistas que entraron al canje a través del Banco de Nueva York.
y anuncia un nuevo capítulo de la batalla con el anciano magistrado. Cualquier conducta que pretenda obstaculizar este pago a nuestros acreedores constituye una acción violatoria del ordenamiento jurídico del derecho público internacional. El mensaje de Axel Kicillof ante la ONU, que alertó sobre la inminencia del default, parece otra vez una posibilidad concreta. Empujan de cumplirse a la Argentina hacia un nuevo default. Sin embargo, para el economista estrella de Daniel Scioli, a nadie le conviene que Argentina caiga en cesación de pagos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a los fondos buitres? Que caigamos en un default. Que no le paguemos. Porque si caemos en un default, cobran cero, ¿no es cierto? Entonces, las condiciones terminales son las mismas. Antes de que Griesa rechazara su pedido, Kicillof agitó el fantasma del default con un doble objetivo, como estrategia de negociación con los holdouts y como demostración de que los problemas económicos de la Argentina se restringen a condicionamientos externos. Sin embargo, la economía enfrenta al mismo tiempo desafíos irresueltos con raíz nativa: el cepo al dólar, la recesión, la inflación y el déficit fiscal que obligará, tarde o temprano, a un tarifazo en la energía. Bien, ya vamos a hablar con Santiago Montoya, estamos con Ricardo Delgado, economista del Frente Renovador, y con Hernán Lacunza, gerente general del Banco Ciudad, economista de Mauricio Macri. Bueno, ¿hay riesgo de cesación de pagos? ¿Por qué hace esta jugada, algunos dicen audaz, hoy Kicillof, depositando estos 500 millones de dólares para dar la señal de que Argentina tiene el dinero para pagar a los bonistas? ¿Puede ahí caer un embargo? ¿El juez Griesa puede llevar a la Argentina hoy a cesación de pagos? A mí me parece, Maxi, que desde que se conoció el rechazo de la Corte Suprema del caso argentino, el gobierno ha zigzagueado, ha tenido conductas absolutamente contradictorias entre sí. De hecho, al principio se habló de extorsión, luego se planteó la necesidad de cambiar la jurisdicción, se pidió mantener el stay, el juez Griesa levantó ese stay, el gobierno decide cuando levanta el stay pagar. Digo, ha habido en una semana... Un amparo que protegía a esos fondos para que no cayeran los embargos de todos lados. En una semana pasó de todo, en términos de... una estrategia que no está clara por parte del gobierno. Hoy me parece, a partir sobre todo del discurso de la presidenta el día viernes en Rosario, parece bastante más claro que hay una vocación de negociar, claramente. Ahora, también hay que decir que el juez no ayuda en esta lógica de encontrar una solución, y estamos a 48 horas hábiles de que efectivamente la Argentina puede empezar a ingresar en un proceso de default. Acá lo que muchos evalúan es, bueno, la Argentina muestra que quiere pagarle a los bonistas, pero deja la responsabilidad en el juez, ¿no? Incluso en este escrito que presentó y que hoy leyó Kicillof, plantea que, bueno, que si el juez llega a embargar esos fondos y no deja transferir esos fondos del Banco de Nueva York a los bonistas, la responsabilidad, violando normas de derecho internacional y demás, ahora están en el juez Griesa. Una especie de subirle la apuesta a Griesa por parte del gobierno argentino, y algunos interpretan, de hecho es lo que querían hoy los buitres, con una presentación que hicieron ante el juez Griesa, de que considera a la Argentina en rebeldía, o tratando de desacatar al juez Griesa porque quería puentearlo a Griesa y pagarle a los bonistas sin pagarle a los buitres. ¿Es así? ¿La jugada de hoy tiene un riesgo para la Argentina? Yo creo que, Maxi, lo que más me preocupa, digamos, la jugada específica de hoy no me parece demasiado relevante. Entiendo lo que pretende hacer es mostrar vocación, voluntad de pago, independientemente de como si el fallo no hubiera, como si la orden de Griesa de fines de 2012 no existiera. La verdad que lo hubiera hecho o no creo que cambie demasiado las condiciones de la negociación. Lo que más me preocupa es esta falta de plan del gobierno argentino y que va oscilando entre una rebeldía adolescente frente a algo que no le gusta, acá decir, confirmado el lunes pasado, luego de varias instancias del juez Griesa, la Carta de Apelaciones, la Corte Suprema. O sea, para pensar en una confabulación, una conspiración que el gobierno es tan amigo siempre a construir, hay que pensar en una serie de actores muy importantes, no solamente el juez Griesa si está defendiendo otros intereses de manera imparcial. Así que me parece que lo que me preocupa es la ausencia de un plan, y con gestos desesperados por tratar de obtener algo de poder en la negociación, sin tomar conciencia de que tenemos el partido 2-0 abajo, fallo en primera y en segunda instancia, sin el alargue que le pedimos a la Corte Suprema, y que, bueno, tenemos que resignarnos si no queremos salir de la escena internacional y que entonces la recesión sea peor, el empleo caiga, etcétera, tenemos que ir a negociar
pero con bajo poder de negociación. Estos gestos no creo que aporten demasiado. A ver, más allá de la cuestión técnica, ¿no? Porque la gente un poco se pierde, ¿no? En este tema del amparo de Griesa, los fondos buitre, lo que hay que pagarle a los bonistas que ingresaron los canjes. Hablé un poquito de las consecuencias. ¿Qué podría suceder en la economía argentina si Griesa sigue muy firme en esta postura y no deja que Argentina el lunes le pague regularmente la deuda a los bonistas? Pero antes, mírenlo a Kicillof hoy, que además de presentar este escrito, de poner el dinero de los 500 millones de dólares el gobierno argentino para tratar de pagar regularmente su deuda, le sube la apuesta al juez de Nueva York, porque dice acá en este momento que es evidente la parcialidad del juez, y que el juez está jugando, lo dice Kicillof, y también en el escrito que presentó la Argentina está, que el juez está jugando directamente con los fondos buitre para tratar de tirar abajo todo el proceso de reestructuración de la deuda argentina. No cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitres ni de su verdadera intención, la de pretender llevar a la República Argentina al default para derribar la reestructuración 2005-2010 que alcanzó luego de largas negociaciones un consenso del 92,4%. Negociaciones estas de las que jamás quisieron participar los holdouts. Actitud que confirmó inclusive en la última semana ante la cerrada negativa a la solicitud de stay, de suspensión de la República Argentina para lograr un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales del 100% de los acreedores. Pero no podrá lograr su objetivo por una sencilla y simple razón. La República Argentina cumplirá sus obligaciones, pagará su deuda, honrará sus compromisos como lo viene haciendo para terminar con el artilugio de considerar una decisión judicial absurda con efectos sistémicos a nivel internacional como un default técnico, que constituye solo un modo sofisticado de intentar ponernos de rodillas ante usureros de carácter global. A ver, ahí está Marcelo Fernández, presidente de Segera, la asociación PYME más importante. Ahora le vamos a preguntar, bueno, qué pasa desde el punto de vista de la economía real, pero ¿qué consecuencias puede haber de todo este tironeo? Es decir, ¿puede tener alguna consecuencia sobre la economía real, sobre el dólar, la suba de la tasa de interés? Claramente turbulencias financieras es probable que haya, volatilidad, incertidumbre, eso dependerá de cuánto y cómo se vaya desarrollando este proceso. El impacto mayor o menor sobre la economía real todavía no es posible saberlo. Lo que sí es bastante claro que este evento externo que llega a la Argentina tiene un basamento de una economía que formalmente ya ingresó en recesión. El INDEC admite que ya por 2 trimestres consecutivos la actividad económica está cayendo. Hernán Lacunza. Al final va a haber arreglo, porque por lo que decía Blecher ayer, digamos, los buitres, tanto los buitres como el gobierno argentino tienen, si no arreglan, las dos salen perdiendo. Entonces, digo, es difícil no ese arreglo si las dos partes salen perdiendo un no acuerdo. Ahora, si este camino sinuoso que empezamos hace 10 días y que va a seguir, no va a ser lineal esta negociación, porque el gobierno se va a contradecir, a boicotear, a equivocar, va a pensar que va a buscar poder donde no lo tiene, va a seguir insistiendo en argumentos falaces o por lo menos improductivos de la cuestión moral de los buitres, del efecto sobre la economía internacional. Claramente, Maxi, si no hubiera realmente un arreglo de acá a 30 días, bueno, las consecuencias para la economía argentina van a ser, estos 30 días van a ser de mucha volatilidad, de mucha inestabilidad financiera, sobre todo. Ahora, si no llegamos a un arreglo y entramos en default, bueno, es salir de los mercados durante, por lo menos hasta el final de este gobierno, y esta expectativa de por emitir deuda, el poder ensanchar el camino en este dilema macroeconómico que tenemos de hace 2 años, que a ver si nos caemos del lado de que nos quedamos sin reservas, o si nos caemos del lado de la recesión, y que los meses pares subimos la tasa para defender las reservas y los meses impares bajamos la tasa para no caer en recesión, este camino, este dilema se va a estrechar, se va a agudizar todavía más, y bueno, vamos a tener indudablemente más tensión cambiaria, menos reserva, más tasa de interés, menos desempleo. Digo, es entrar en un cono bastante sombrío. Más desempleo. Más desempleo. Menos empleo, más desempleo. Marcelo Fernández, presidente de Segera, y ahora la vamos a seguir. Pero, ¿cómo está la economía? ¿La economía está fría? No, fría no. Bueno, a ver, los números, ya lo hemos dicho varias veces, seguramente no son los que teníamos el año pasado, cuando, bueno, hubo en varios ítems y sobre todo de
sectores muy importantes como el automotriz, récord de venta, pero me parece como que estamos hablando de la prehistoria. Estamos hablando del 2013, se patentaron 791.000 autos, ¿no? Entre el mercado externo y el mercado local. Y esto parece que fue hace 15 años, y esto fue hace 6 meses. Digo, estamos en un inconveniente, seguramente se está tratando de tomar medidas. Yo siempre, Maxi, trato de decir lo mismo. A mí me gustaría que tuviéramos responsabilidad, todos, no solamente el gobierno, sino todos, el sector privado, el sector de los trabajadores, la oposición. Porque fíjate vos que en esto de los fondos buitres, sabemos que Julián Domínguez y el senador Zamora encabezaron una delegación donde fueron Lustó, fueron Sturzenegger, fueron otros diputados de diferentes estratos políticos donde trataban de llevar una postura. Yo me parece que en esto de las negociaciones, y esto lo dejo como una pequeña reflexión, me parece que ese sería el camino. Buscar, a través de los diputados que quisieron hacer esto, a través con los economistas de los diferentes sectores, llevar la mejor posición para Argentina, cosa de que no hagamos política en un hecho tan complicado para Argentina, que el gobierno también tiene que tener la apertura, poder negociar lo mejor para el país para mantener la economía. Ahora voy a volver sobre la producción del trabajo. Ahora voy a volver sobre el tema con Ricardo Delgado, economista de Sergio Massa, con Hernán Lacunza, economista de Mauricio Macri, y con Marcelo Fernández de Cejera, porque Marcelo Fernández dice que la economía no está fría, pero el propio INDEC dice que la producción industrial en mayo cayó 5%, y que en lo que va del año está en recesión hace 10 meses. El sector automotriz arrastra bastante la producción industrial global. Pero no solamente la producción automotriz. Yo te hablo como pyme, no te hablo de todo, digamos, de lo que yo puedo hablar, que es las cámaras que estamos dentro de lo que es la confederación, o sea, no de toda la economía. Digo, no es que estamos todos los días reunidos a ver porque estamos viendo repro. No hay en este momento. Sí debe haber fábricas o sectores con inconvenientes, pero no es global. Eso es lo que quiero dejar claro. No es global la recesión. No es global la baja de demanda como para llegar a niveles que tenemos que preocuparnos, digamos que tenemos que tener suspensiones o despidos. Ahora, sí, obviamente, está la preocupación porque leemos que el mercado minorista bajó el 8%, está reconocido no solamente por INDEC, sino por AFI, por todos lados, diciendo, bueno, nos bajó la recaudación del sector minorista, con lo cual hay baja el consumo. Ahora volvemos a esa discusión, porque yo insisto, me parece que más allá de este tema de los fondos buitre, que sería absurdo que el gobierno no removiera este escollo después de todos los costos que pagó arreglando con el Club de París, con las empresas que habían iniciado juicios en el CIADI, con Repsol, con la indemnización a Repsol, con la devaluación, con la suba de las tasas de interés. Cristina se quedó en el medio del río, está cruzando, tratando de ver si en la otra orilla hay dólares, porque acá se quedó sin dólares. Sería absurdo que se quede en el medio del río y no resuelva esta cuestión. Pero aún llegando a la otra orilla, la discusión es, ¿qué haces con la inflación, por ejemplo? Esta es una economía que está en 0% de crecimiento, o en -1 o en -2, según diversas fuentes, y tiene más de 30% de inflación. Ahora lo van a escuchar hoy al jefe de gabinete, Capitanich, dando un panorama optimista diciendo se está desacelerando la inflación. Pero ¿cómo no se va a desacelerar si esta economía está en 0 de crecimiento? Es decir, es muy raro, en el mundo no se puede entender cómo una economía que crece 0 tiene 30% de inflación. ¿Qué pasaría si creciéramos 5%? ¿Dónde estaría la inflación? Porque cuando hay más demanda, la inflación sube. Entonces, ¿pero qué está pasando? ¿Que estamos en 0 de crecimiento o en recesión? Y no solamente este año, sino en los últimos 2 años, y la economía no puede frenar una escalada de precios que seguramente está en el orden del 30%. Santiago Montoya, gracias por venir. No, por favor, buenas noches. Bueno, presidente del Grupo Banco Provincia, economista también, y un hombre de Daniel Scioli. ¿Cómo están viendo esta discusión con los fondos buitre y los problemas de la economía? Hace rato que usted viene planteando que hay algunos problemas de la economía que hay que encarar. Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es resolver esta novela, ¿no? Yo no quiero minimizar el problema en que estamos ahora con estos fallos, pero la verdad que me resulta difícil no acordarnos de la novela del riesgo país. ¿Te acordás la novela del riesgo país por ahí por el 2001? Todos los argentinos, cuando viene el Mundial somos todos técnicos de fútbol, cuando viene el riesgo país somos todos expertos en riesgo, ahora somos todos expertos en negociaciones internacionales con bonistas, ¿no? A mí me parece indudablemente, espacio de negociación, no veo cuál es el espacio con tantos fallos adversos prácticamente de todos los colores. Pero me parece que hay que separar la paja del trigo y todas estas declaraciones y las cuestiones que parecen, digamos, pintorescas de los hechos concretos. Y la realidad es que esta transferencia, este depósito que concretó hoy el gobierno argentino,
verdaderamente podría ser manoteado, como decimos normalmente, por el juez para embargarlo, pero no nos olvidemos que ahí en este proceso de holdouts, respecto a lo que está en el juzgado de Griesa, tenemos en esos 1.400, 1.500 millones, hay 430 millones que es la deuda original que cayó en default, y el resto que son, bueno, los demás componentes. Sí, sí. Hoy creo que 532 millones transferidos. Sí. Y la verdad, si el juez Griesa, y estoy diciendo algo que no me resulta agradable plantearlo, porque a nadie le gustaría ser embargado, pero si el juez Griesa verdaderamente echara mano a esos fondos y con eso, digamos, diera por cumplido el capital original de esa deuda, y por lo tanto realmente a mí me parece que ahí se puede abrir un espacio de negociación en lo único que se puede abrir un espacio, que es cómo cumplo los pagos por intereses y actualizaciones. Pero lo importante es que esto transcurra en el tablero de Griesa y de los holdouts. Mientras tanto, nuestra deuda reestructurada, que aún suponiendo el default técnico, uno tiene todavía días de gracia, me parece que son 30 días de gracia para seguir pagando. Quiere decir que la Argentina todavía, si el juez Griesa embargara estos fondos por el monto del capital y dijera, bueno, esto ya no hay ninguna negociación porque tengo los fallos y yo los cumplo, pero los intereses y actualizaciones los vamos a discutir, y ahí sí puede haber espacio para un bono argentino a 15 años, ahora sentémonos a discutir. Pero mientras tanto nosotros protegemos lo verdaderamente importante, y es que no empiece un efecto cascada por toda esa deuda reestructurada que verdaderamente sería una hipoteca para el país. Ahora, más allá de esta negociación puntual, así que yo no lo veo, yo no lo veo tan mal. Si uno ve los hechos duros, verdaderamente habiendo perdido las sentencias judiciales, las apelaciones, los pedidos de amparo y demás, me parece que no es una negociación que esté, o mejor dicho, no es una evolución tan negativa, salvo por el hecho de que todos nosotros en los programas, los economistas, todos los que opinan y la gente, tienen que estar, en lugar de preocuparse por las cuestiones concretas de todos los días, ocupándose... No, pero por eso, a ver, más allá de los buitres, dejemos por un lado, por un momento del lado del tema de los buitres, porque yo vengo diciendo, miren, si no se resuelve este tema de los buitres, tenés que ser... técnicamente o desde el punto de vista del manejo del gobierno con todos sus expertos y demás, tenés que mostrar mucha impericia. No quiero ser ofensivo, pero si vas a default por esta cuestión que la dejaste correr tantos años y demás, sos un paparulo, digamos, después de haber mendetas al programa cuando pagado tanto deuda. Ahora, dejemos de lado eso. ¿Cómo se resuelven los problemas en serio que tiene la economía argentina? 30% de inflación y 0 de crecimiento. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, por empezar, la inflación no es solamente por demanda, es decir, hay en los distintos momentos, y en particular un gobierno, bueno, que le queda el último año y medio, hay unas cuestiones de, digamos, obviamente resulta cada vez más difícil administrar la puja de ingresos, por supuesto, digamos que hay también una situación fiscal que puede estar, digamos, siendo un componente de la evolución inflacionaria, es decir, hay varios componentes, pero yo creo que una de las primeras cosas que nosotros necesitamos es resolver el frente externo y, por supuesto, ir acomodando. Por eso nosotros en la provincia de Buenos Aires, Maxi, el año pasado, logramos superávit fiscal. Y lo interesante de todo esto es que no hay nadie que esté hablando de ajuste fiscal en la provincia de Buenos Aires el año pasado, y sin embargo pasamos de una situación que veníamos obviamente arrastrando un gran nivel de inversiones y de gastos sociales a una situación de un superávit primario de 2.000 millones que este año se amplía, incluso vamos a tener equilibrio financiero. Entonces, por supuesto, hay un resto del año cuya incertidumbre financiera es importante a partir de lo que hemos estado hablando, pero esto es lo que está planteado y lo que se viene... Pero perdón, Montoya, en la provincia de Buenos Aires subieron bastante los impuestos en los últimos 2 años, han subido muchos impuestos. Es lo que hay que hacer para financiar genuinamente... Y por otro lado hay una demanda de gastos permanente donde se quejan los comedores escolares porque dicen que no le terminan de pagar, se quejan las escuelas... No, hablemos bien claro del tema de los comedores escolares. Varela está pidiendo... Hablemos bien claro de los comedores escolares. Llama todos los días este programa y dice, necesito ir a contar la situación que hay de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Le digo, hoy la agenda pasa por otro lado, pero en algún momento lo vamos a volver a abordar el tema. Pero hay una demanda. Yo lo que creo, el tema de los comedores los policías ganan poco, ganan no sé cuánto menos que en la ciudad de Buenos Aires, los policías, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. También hay una demanda salarial de los policías han tenido una recuperación. Mira, la masa salarial en la provincia de Buenos Aires en los últimos 6 años, digamos el conjunto de los salarios públicos, tiene medido por inflación privada pública una mezcla, para no estar en la discusión si el del INDEC refleja bien, refleja mal, pero la inflación privada de esa que medía el Congreso,
uno en medio MIC tenés alrededor de un 5% promedio anual acumulativo de recuperación de la masa salarial. Yo creo que es hora que nosotros en la provincia de Buenos Aires entendamos que el proceso de recuperación básico del poder adquisitivo de los salarios, sabiendo máximo que un gobierno peronista quiere pagar salarios los más altos posibles, pero llega un momento de decir, mira, ha habido durante los 6 primeros años del gobierno de Daniel una recuperación superior al 30% entonces del salario real medido por la masa salarial global de la provincia, y ahora llega la hora de ver cómo producimos más con la plata pública que usamos. Mencionaste el tema de los comedores escolares, que no lo puedo dejar pasar. El tema de los comedores escolares, tenemos un 20% de comedores escolares que verdaderamente se está revisando la operatoria, porque los comedores escolares están utilizando dinero público y hay cuestiones de procedimiento de cómo se aprovecha mejor ese recurso para comprar todos los bienes, los servicios, se abastecen en el mercado central, les dan justamente el servicio alimentario a los pibes, que no están funcionando bien. Pero sí, una los cosa maestros se quejan que los pibes no tienen la comida en los comedores escolares. Una cosa es una cuestión de dinero que no se cumpla, que eso no es cierto, eso está contemplado y se está cumpliendo, y otra cosa es que estén funcionando mal. Es el 20% de los comedores escolares cuyo funcionamiento está cuestionado y que se está discutiendo. Pero ya que hablamos del tema educativo, el año pasado, digamos, después de tanto esfuerzo para mejorar los salarios públicos, hemos tenido pruebas de calidad educativa que nos muestran que la agenda en el tema educativo hoy tiene que incorporar otro elemento que no es pedir plata todo el tiempo, sino ver cómo mejoramos el componente formativo de la provincia de Buenos Aires ganan mucho menos que en la ciudad de Buenos Aires. Y los docentes de la ciudad de Buenos Aires no es que son ricos. ¿En cuántos turnos? Pero bueno, no quiero volver a esa discusión. Que los docentes promedio de la provincia de Buenos Aires tienen 2 cargos cada uno. No quiero volver a esa discusión y tampoco quiero tratar hoy el tema de los hospitales, por ejemplo, que es otro problema en la provincia de Buenos Aires. Los hospitales en la provincia de Buenos Aires, digo, uno ve la comparación entre Ciudad de Buenos Aires, insisto, y Macri tiene un montón de falencias, pero ve el hospital en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia. Maxi, tenemos la menor tasa de mortalidad infantil de la historia de la provincia de Buenos Aires, Maxi, desde que se mide la mortalidad infantil. ¿De qué me hablan? De los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Tenemos la menor tasa de mortalidad infantil de la historia. ¿Tenemos para mejorar? Sí tenemos para mejorar, pero estamos usando bien la plata, y aparte tenemos ahí uno de los mejores ministros del gobierno, el ministro Colia, un hombre que tiene un respeto enorme. Las unidades de pronta atención yo creo que están dando una gran respuesta a los problemas concretos de la gente. Si no, ¿de dónde salen las estadísticas? Cuando las estadísticas nos dan la espalda, las usamos para criticar. Cuando nos hablan a favor... ¿Los hospitales en la provincia de Buenos Aires también? No, tienen que mejorar, pero la salud pública está mejorando también. A ver, vamos a hablar un poquito de la economía en general y de qué se viene a futuro. ¿Cuál es el proyecto político que hay a futuro? ¿El kirchnerismo se terminó? ¿No me hablaste de la economía o de la política? Bueno, es que el proyecto económico tiene que ver con la definición de un proyecto político. Mira, cuando yo porque veo, es la política la que debe conducir a la economía. Cuando yo veo todas las no son los técnicos los que deben conducir a la economía. Cuando yo veo todas las encuestas de todos los candidatos de los distintos espacios, que siempre circulan y siempre uno puede ver, me encuentro con una sorpresa, y es que muchas de las políticas fundamentales que forman parte de la oferta principal de lo que ha sido la gestión de estos últimos 10 años, son políticas que tienen alrededor de 2/3 o más del 70% de apoyo por parte de la población. Son algunas de las políticas. Sin dudas que lo que se viene por delante para la Argentina es una agenda de desarrollo, como plantea Scioli, y esa agenda de desarrollo significa, obviamente, la posibilidad de revisar y de actualizar, mejorar o evolucionar muchas de las políticas. Pero creo que muchas de las líneas que están planteadas, que no quiero ser aburrido planteando lo que todos vienen a plantear, la asignación universal por hijos, pero tenemos un largo set de políticas que los miden los candidatos y que encuentran un altísimo nivel de apoyo entre los votantes o simpatizantes de todos los espacios políticos. Entonces, a mí me parece que el legado que puede quedar finalmente en gran medida va a recoger o va a validar algunas de las políticas que se hicieron, y otras las tendrá que cambiar o evolucionar de acuerdo a lo que requiera una agenda de desarrollo. Tenemos el sistema impositivo por delante como una gran piedra en el zapato, y que bueno, que ese es un tema que queda pendiente para el próximo gobierno. A ver, la pregunta es, Cristina, que hace 2 años estaba con el vamos por todos, hoy, o por todo, ¿no? Por todo y por todos y todas. Hoy está atajando penales. Mirá el informe. Cristina
Cristina Fernández llegó a la etapa final de su gestión con un panorama mucho más complicado del que hubiera deseado. La presidenta dejó de lado en su discurso la etapa kirchnerista del vamos por todo y quedó a la defensiva. Su tarea principal es evitar que le sigan metiendo goles. Los árbitros nos bombean cada 2 por 3, nos pegan unos bomberazos terribles, pero acá estamos, atajando los goles, los penales. Cristina dice que todavía puede meter algún gol de contraataque antes de que termine su partido, pero sabe que hoy tiene todos los frentes abiertos. El conflicto con los fondos buitre en Nueva York se convirtió en el gran obstáculo que le impide completar su programa de volver a los mercados. La presidenta tuvo que enfrentar su propia crisis antes de terminar su mandato. Se vio obligada a llevar adelante el programa económico que la oposición le marcaba hace 3 años. La devaluación, la suba de las tasas de interés con enfriamiento de la economía, el ajuste sobre las jubilaciones, el pago a Repsol, al Club de París y ahora también a los buitres, la última bandera de resistencia que le quedaba al kirchnerismo. El ministro Axel Kicillof hace malabares en Nueva York para conseguir financiamiento en dólares e impedir que las reservas del Banco Central sigan cayendo. El endeudamiento, rechazado durante una década por la Casa Rosada, ahora es el objetivo principal. Como si fuera poco, mientras ataja penales, la presidenta debe contener a la militancia que necesita abrazarse a alguna ilusión para seguir activa. Por ahora le resulta fácil, se impone el ala de los que fueron entrenados para aplaudir. A ver, Montoya, el gobierno está haciendo una agenda que decía que, o denunciaba que iba a hacer la oposición. Es decir, cuando Cristina decía que si quiere devaluar va a tener que hacerlo el próximo, si quieren enfriar la economía subiendo la tasa de interés va a tener que hacerlo el próximo, si quieren volver a endeudarse va a tener que hacerlo el próximo. Es decir, ¿esta es la agenda que Cristina imaginaba para el sucesor y le está haciendo ahora a ella? Habría que preguntárselo a ella. Sí. Yo la verdad que no sé qué es lo que se estaba imaginando, pero creo que nosotros los argentinos que tenemos tanta experiencia en gobiernos que pierden la gobernabilidad hacia el final de los mandatos, yo lo que estoy viendo es un gobierno que deja de lado cualquier actitud previa y se dispone a hacer las cosas que hay que hacer para poder finalizar correctamente el mandato. Es decir, este mandato termina el 10 de diciembre de 2015, indudablemente ya el gobierno tuvo un gran golpe de timón a comienzos de año cuando Fábrega impulsó una corrección del tipo de cambio, un aumento de las tasas de interés, y me da la impresión que el gobierno va a seguir maniobrando de una manera pragmática, probablemente con muchas cuestiones pintorescas y folclóricas al mismo tiempo, por lo mismo que decía este informe tan entretenido que hablaba de, bueno, la militancia hay que darle algo para que se mantenga activa, pero yo insisto, separemos la paja del trigo, y así como me da la impresión que en la medida en que la Argentina no corra ningún riesgo de hacer un pago voluntario, sino que sea un embargo de un juez, y no exista ningún riesgo de que el 92% de deudores reestructurados puedan reclamar un pago completo, digamos, porque eso sí sería un hecatombe, de la misma manera me parece que el gobierno puede estar haciendo todas las declaraciones de principios y de intenciones que reclaman la militancia, que bueno, que esto hay que tenerlo, esto es política y los militantes existen, pero el gobierno está en forma pragmática llevando y maniobrando como para poder terminar exitosamente su mandato el 10 de diciembre de 2015, que esto es central, porque cualquiera de los espacios políticos, por supuesto yo tengo una gran confianza que la propuesta política de Daniel Scioli, la agenda de desarrollo y todo lo que significa Daniel desde el punto de vista de su capacidad de articular, de dialogar, me parece que nos va a dar a los argentinos la paz que necesitamos y la capacidad de diálogo para poder protagonizar una agenda de desarrollo. Pero hay otros candidatos valiosos que también pueden llevar adelante esto. Lo importante es que el 11 de diciembre de 2015 se pueda construir a partir de lo que tenemos. Y me parece que si el gobierno nacional no maniobra, estamos en desacuerdo. Si el gobierno nacional deja de lado lo que dijo antes en algunos aspectos y maniobra, también estamos en desacuerdo. ¿Qué queremos? ¿Que nos queremos en gobernabilidad? Digo la última para Montoya. Sí, habló del sistema impositivo y de la puja distributiva. ¿Usted coincide con el gobierno nacional en que no se puede actualizar ganancias, que es un reclamo que que está pendiente de hace mucho tiempo de los sindicatos? No escuché al gobierno nacional, ni sé quién es el gobierno nacional que haya dicho que varias no hay veces, que actualizar ganancias. Sí, diciendo a Piñanelli, yo creo que no hay que actualizar ganancias, creo que hay que hacer una reforma profunda del sistema impositivo respecto a ganancias. En caso particular, yo lo he publicado recientemente, digamos, en mi cuenta. Yo creo que si uno le quiere hacer un service
al impuesto a las ganancias, aún dejando pendiente la reforma, el Service debería incluir no el aumento del piso, sino el cambio de la estructura de alícuotas y las deducciones especiales. Porque esto, y yo además lo que propongo es darle movilidad. Darle movilidad significa despegarla de la discusión anual del piso de ganancias y, por ejemplo, vincularla a una variable móvil que ya tiene un espacio democrático para la discusión, como es el salario mínimo vital y móvil. O sea, expresemos actualizar ganancias vinculada al salario. Expresemos el mínimo como por ejemplo 1,3 salario mínimo vital y móvil, que recordemos que se fija en un espacio democrático que es el Consejo del Salario y el Empleo, donde están el gobierno, los sectores empresarios, los sindicatos representados. Entonces se actualiza el salario mínimo vital y móvil y expresemos el mínimo, los saltos de alícuotas y las deducciones especiales como 1,0,7, 2,2, de tal manera que a partir de ahí todos los años la estructura va a permanecer uniforme. Yo creo que esa reforma... ¿Sería para el próximo gobierno, piensa usted? Sería para el gobierno que políticamente decida hacerlo. Pero creo que eso sería, evidentemente, ya dejar definitivamente para una etapa posterior y descomprimir la discusión anual del impuesto a las ganancias. Montoya, la última de mi parte. Usted resaltó cuáles eran los logros de esta década y lo que era indiscutible, asignación por hijo y, yo y lo otras que estoy políticas. diciendo es que hay muchas cosas positivas que ni siquiera los espacios opositores se atreven a cuestionar. Simplemente eso. Entonces, lo que me parece, a partir de 2015 lo que hay que hacer es llegar y que el gobierno nacional gobierne. Bueno, listo, tienen una historia de gobernar con un estilo, pero necesitan llegar hasta el 10 de diciembre de 2015. No nos puede preocupar tanto. ¿Cuál ha sido el gran error de los últimos 2 o 3 años? Yo pienso, digamos, que el momento en que nosotros empezamos a perder los equilibrios básicos en las variables macroeconómicas, especialmente el equilibrio fiscal y el equilibrio de las cuentas externas, me parece que, no sé si es de los últimos 2 o 3 años, no recuerdo exactamente en qué momento, pero cuando uno empieza a perder los equilibrios fundamentales, en algún momento trastabilla, ¿no? Montoya, gracias por haber estado esta noche en Plan M. No, por favor, gracias. Bueno, un diagnóstico que hizo Montoya del espacio de Daniel Scioli. Es candidato a gobernador también Montoya, en la provincia de Buenos Aires, con Nicolás Scioli, con el hermano del gobernador. Scioli como compañero de fórmula. Sí, porque hay algunas críticas a la situación económica también de Scioli. Ayer vino Mario Blecher. ¿No es candidato de Scioli? ¿Quién? Insaurralde. No, me imagino que competirá con Insaurralde ahí en la interna, pero ayer vino Mario Blecher, otro economista de Scioli, y dijo que era necesario un ajuste fiscal y volver a las consultas del FMI. Digo, si con los candidatos del oficialismo están proponiendo esta cosa, digo, ¿para qué hablar con los candidatos de la oposición? ¿Hay una serie de coincidencias en ese aspecto respecto a las cosas que hay que hacer hacia futuro? Yo lo escuchaba recién a Santiago y me sorprendió gratamente el hecho de que se quiera proponer, por ejemplo, modificar el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Nosotros en la campaña del 2013 lo planteamos, la suba del mínimo no imponible, lo volvemos a plantear ahora, y sería bueno discutirlo, porque justamente, digamos, el bloque oficialista de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados es importante. Sería bueno que el sciolismo en la Cámara de Diputados dé el quórum necesario para poder discutir estas cosas. Me parece que sería una buena propuesta para esta transición y para hacerla mucho más ordenada en un momento, como decía Marcelo antes también, que el consumo está cayendo. Esta es la primera vez en muchos años, durante toda la década kirchnerista, en donde el consumo privado va a caer. Entonces, me parece que sería una buena medida para estimular la demanda. Bueno, porque es un año en que los salarios también están corriendo detrás de la inflación, es decir, hay una pérdida del poder adquisitivo salarial. Y sí, el agotamiento del modelo, a ver, cuando uno mira todos los grandes problemas que hoy tiene la economía argentina, donde el más palpable es la falta de divisas y por eso tratamos de endeudarnos, y también quiero decirte, Maxi, digamos, nunca me gusta cargar sobre las contradicciones de un gobernante cuando corrige errores, pues si no es gataflorismo, es decir, si no los corrige. Lo que decía Montoya. Y me parece que, digamos, si el gobierno empezó a desandar el camino que vos decías, Club de París, Repsol, Ciadi, etcétera, era holdouts, bueno, enhorabuena, porque peor si no lo hiciera. Ahora, si uno realmente digo, cuando mira todos los desequilibrios de la economía argentina, todos tienen un origen principal que es la inflación. Así que si realmente cualquier plan de gobierno
de este gobierno, que va a ser muy difícil, porque muy difícil bajar la inflación sin credibilidad, o del próximo, de cualquier signo político, y realmente quiere preocuparse por los pobres, hay que bajar la inflación. No es técnicamente difícil, hace falta sí diagnóstico, voluntad y pericia para hacerlo. Hay que empezar reconociéndola, hay que sentar al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, al ministro de Trabajo que maneja los salarios, al ministro al que maneja las tarifas, y decir, señores, ¿cuál es nuestro plan? ¿Cuánto queremos que suba anualmente? Estamos en 39 de inflación, bajemos a 25 el primer año, que el presidente encabece ese sendero, y recién ahí convocar al sector privado y decir, miren, tenemos una meta, una pauta, un objetivo, 25% anual desde 35% que nos va a dejar este gobierno. Vamos gradualmente, y no al revés, no con acuerdo de precios. Uno puede decir qué hacer y esto. Lo que estamos seguros es qué no hacer. Acuerdo de precio congelado, todo eso hace 4 años que tenemos, la inflación es 39%. A ver, vamos a hablar un poquito de la economía real también con Marcelo Fernández. Escuchen lo que decía Capitaniche esta mañana respecto a que el problema era resolver los buitres, pero que después toda la economía ya se estaba encaminando. Si uno observa esa tendencia desde el punto de vista de tendencia declinante en precios, mejoramiento en el poder adquisitivo del salario, una estrategia de potenciación de la inclusión social en términos de ingresos y la recuperación de las perspectivas de consumo creciente, entendemos claramente que se va a dar un impacto favorable en el crecimiento de la economía. Entendemos claramente que esta cuestión que tiene que ver con este fallo judicial, también nosotros observamos que puede generar inconvenientes en tanto y en cuanto las acciones sean adversas. Bueno, como que los funcionarios del oficialismo, hoy el gran problema de la economía es los buitres, como esta idea de que todo viene del exterior, ¿no? Cuando en los últimos 2 años el escenario internacional ha sido excepcional para la Argentina. Claro. Altos precios de la soja y bajas tasas de interés. Kenia, Congo se están endeudando al 6%, 7% anual en dólares y consiguen 2.000 millones de dólares. Ecuador, que hace 6 años estaba en cesación de pago, en default, hoy se endeuda al 8% anual en dólares, busca crédito, financiamiento, es lo que aspira a Argentina. Hoy Argentina está aspirando a parecerse a Ecuador. Es decir, todo lo que está haciendo el gobierno hoy es para parecerse a Ecuador, desde el punto de vista de buscar dólares y conseguir dólares. Ahora, Marcelo Fernández, ¿es así? Digamos, la economía ya está, ya hay una reacción del consumo que se está viendo en la calle. Yo más que nada quiero rescatar, ¿no?, que todos los días un funcionario del gobierno debe salir y dar, obviamente, por lo menos buenas noticias. Seguramente la realidad se puede ver de otra manera, tanto Hernán como Ricardo, que son analistas económicos, de cosas que saben muchísimo más que yo y pueden opinar mejor, la van a ver de otra manera. Pero digo, vos viste, Maxi, que prendés la tele y en diferentes canales, salvo que entres en los canales oficiales o que después se responsabiliza que tienen algún interés con el gobierno, siempre son noticias realmente que si yo como sector privado las miro, digo, no invierto un peso. Entonces digo, me parece que los funcionarios deben salir muchas veces a poner la cara y decir, mira, no se me está cayendo el edificio está bárbaro. Entonces de repente puede caer mal, imagino que aquel que no está haciendo bien o aquel que tiene una visión diferente, seguramente la va a criticar o no va a coincidir. Yo digo, a ver, a mí me gustaría aprovechar lo que dijo muy bien Hernán, lo estaba escuchando, y digo, nosotros tenemos que ver qué fue lo bueno que tuvimos acá, qué fue lo que nosotros como economía, digamos, y como sector productivo y en la industria, qué fue lo bueno que se hizo hasta el año que quieran, hasta el 2011, 2012, parte del 2013, afianzar eso, discutir cómo va a ser el futuro de todos nosotros, y después sí va a haber una elección que seguramente la va a ganar uno u otro, digamos, cada uno tendrá su corazoncito, le parece, pero nosotros el sector privado necesitamos previsibilidad. No podemos pensar que todo lo que hemos hecho, a ver, por ejemplo, tenemos un sector, el calzado, hacía en el año 2002, 2003, 36 millones de pares que llegó a hacer y el año pasado llegó a 110. Nosotros no le podemos decir al sector calzado que hizo 110 el año pasado, mire, le vamos a cambiar la regla de juego. ¿Por qué? Porque realmente se va a preocupar. Digo, nos cayó el consumo, bueno, veamos cómo se sostiene a través de crédito, con la tarjeta de crédito, a través de créditos personales. Pero a mí me preocupa que los sectores de la economía, sobre todo los pymes, no tengamos certidumbre de los diferentes partidos políticos, y en este caso, uno le achaca, y perdón Hernán y Ricardo, los economistas, que nos den un panorama, porque si aparece, por ejemplo, el ingeniero Macri diciendo no a la protección, los sectores están muy protegidos, los sectores que necesitamos protección, porque si no desaparecemos, a nosotros nos preocupa, con lo cual,
sabiendo, o viendo las encuestas, o viendo el electorado, o viendo tal o cual canal, pudiendo ganar en la presidencia, decimos nosotros desaparecemos, y tal vez no sea la intención. Conozco a todo el equipo del Frente Renovador, los conozco, hemos compartido mucho tiempo, cuando yo fui diputado estábamos todos en el mismo espacio, podemos decir, del equipo económico, inclusive el candidato, sí. Y coincidíamos en que era lo mejor. Ahora, si hay cosas para corregir y se pueden aportar, a mí me parece que uno como sector privado, y lamentablemente siempre me piden como sector oficialista, si lo quieren decir soy oficialista, díganlo, pero a mí lo que me preocupa es cómo hacemos para que todos tengamos una política de Estado coherente para que las industrias, el sector productivo, sepa qué no se toca y qué pueden modificar. Ahora, cuando a mí me dicen que me van a meter cambio, obviamente que los sectores que estamos en CGR, que militamos en la Gelbar, decimos, guarda, nos vienen a cambiar el modelo, sigamos con esto. Ahora, tal vez no vengan a hacer eso, y no lo sabemos. Es decir, los empresarios PYME temen que Macri o Massa o algunos de los economistas de la oposición planteen volver a los 90 para yo no lo puedo temer, yo no barrer la producción nacional. A ver, no lo puedo temer porque algunos los conozco y sería muy falso de mi parte decir que los conozco, porque a los dos candidatos los conozco hace muchos años, a los dos precandidatos, ¿no? Del Frente Renovador y en todo caso a Daniel Scioli. Sí. Los conozco. No, bueno, con el ingeniero Grabki y su mujer, Está bien, pero ese es el temor. Pero a ver, el temor, claro, la economía porque se critica lo que se hizo, entonces no queda claro si en toda la crítica cae el sector productivo. A ver, van a abrir la economía, Macri si llega a ser presidente abre la economía para que compita el empresario nacional o para que lo barre las importaciones. Respetando la opinión aquí representada del empresario nacional, digamos, entre los 90 y esto hay un océano, no un arroyo, ¿sí? De matices de políticas para implementar. Entonces, abrir la economía, bueno, vamos a, que es una pregunta puntual, lo primero que tenemos que hacer es, digamos, usted necesita certidumbre para invertir. Si algo caracterizó este último periodo, sobre todo estos últimos 4 o 5 años, fue la incertidumbre. Usted hoy no puede importar, no sabe si puede importar, si puede exportar, si puede ahorrar, si puede viajar, no sabe si va a tener los insumos, cuánto va a tener que pagar de salario, cuánto va a pagar del costo de sus insumos, a qué precio lo van a dejar vender, si va a tener precios congelados, no sabe nada. Entonces, lo primero, digo, yo no sé hoy si vamos a abrir si el ingeniero Macri abriría la economía de forma gradual, seguramente no de forma repentina, gradual, mirando costos y beneficios, Mercosur, Unión Europea, digo, no podemos contestar en un minuto una pregunta tan sofisticada. Lo que sí le puedo decir es que el objetivo es tener más certidumbre, reglas de juego estable, un sistema tributario estable, no como hoy que la presión impositiva es 45% del PBI y tenemos 5 puntos de déficit. Entonces, ir a reglas de juego que no le cambien todos los lunes, porque así con estas reglas de juego actuales, que son muy erráticas, la inversión cae 5% por año. Ricardo Delgado. A ver, yo diría que dentro del equipo del Frente Renovador está seguramente el ministro de Economía y el secretario de Industria que más hicieron por la industria en estos últimos 10 años, Lavagna y Peirano, digo. Peirano luego fue también ministro de Economía, digo, me parece que es bastante claro, Marcelo los conoce bien a ambos, que nuestro enfoque es una industria nacional fuerte, una industria nacional que compita y que tenga reglas de juego claras. Y en eso coincido con Hernán, seguro. La Argentina en estos últimos años ha perdido la capacidad de darle al sector privado y a las pymes en particular las condiciones mínimas para poder desarrollarse de una manera lógica. Me parece que es el punto de fondo. Y atrás de todo esto necesitas básicamente una macro estable. Si vos no tenés una macro estable, una macro que dé certidumbre, con la inflación a la cabeza en una lógica de reducción gradual, va a ser muy difícil que la Argentina pueda defender nuevamente la industria nacional. Ahí está, el empresario nacional, ¿quién lo convenció? ¿Macri? ¿Massa? ¿Tengo que votar? Sí, ¿por quién vota? Vamos todavía. Esperemos que debe haber más candidatos. ¿Lo tranquilizaron? ¿O sigue sobrevolando la idea de que...? A ver, yo digo, conozco el pensamiento, no quiero juzgarlo, conozco el pensamiento más o menos de los candidatos, digo... Pero vuelvo a decir, podemos discutirlo, Hernán, eso de si hubo reglas claras o no, por ahí no coincidamos. Respeto, como vos dijiste, vos respetás, yo también respeto. Yo creo que nosotros tuvimos un panorama, porque si nosotros no tuviéramos licencias no automáticas, que sancionó Miguel Peirano, y nosotros nos acogimos a eso, si no hubiéramos tenido las declaraciones juradas anticipadas de importación, las famosas de JAI, nosotros el año pasado, que todos hablamos del dólar barato, hubiéramos desaparecido, Maxi.
Es decir, claro, hay una parte de la empresa nacional, PYME, que está muy preocupada por el tema de la competencia de las importaciones. Y creo que esa preocupación se acentuó con el atraso cambiario. Es que el punto Sí, está ahí. cuando la Argentina se encarece en dólares... ¿Y por qué hay atraso cambiario? Perdón, porque hay inflación. A ver, el atraso cambiario... Ya le salen los economistas. No, y la preocupación sale el economista empieza pero claro... No, está bien, pero es respetable. No, bueno, todo el mundo como... preocupado por la competitividad y todo un mundo de consumidores preocupado por la inflación. Entonces hay que lograr un equilibrio entre nuestro rol de productores y el de consumidores. Necesitamos las pymes. A nosotros, las grandes, nos trasladan los precios en 10 segundos. La inflación los mata también. Pero nosotros no podemos aplaudirlo. Claro. Diego, dame un apunte y lo seguimos tratando después de la tanda. ¿Qué pasó con Amadou Vudú, el caso Vudú? Una coincidencia increíble, de nuevo una más. Las coincidencias o las casualidades permanentes en el caso Chicone. En este caso, 3 amigos de Vudú en un mismo avión. Sí, fue en 2011 y según la justicia, hoy dio a conocer ese dato del juzgado de Ariel Lijo, estaban en el mismo avión el 28 de abril de 2011 Núñez Carmona, que esta semana no declaró, el socio de Vudú, Van den Brule, que era el titular de Diolfan, y Guido Forcieri, que tenía que declarar hoy, que es el representante argentino ante el Banco Mundial y que era el jefe de gabinete de Vudú cuando Vudú era ministro de Economía. Los 3 en un avión a Brasil, no se sabe a qué, según Dirección de Migraciones, ¿no? Esta es información que hoy dio a conocer el juez Ariel Lijo, porque... Una rubia del avión, no. No, el dato sorprendente o el dato novedoso para muchos es que Forcieri estaba con Van den Brule. Es decir, hasta el este jefe momento... de gabinete de Vudú en el Ministerio de Economía con Van der Brule. Sí, que hasta ahora Van den Brule, Van den Brule y Núñez Carmona reconocían su relación, pero Vudú quedaba alejado. Ahora ya hay un funcionario que aparece en una situación junto a Van den Brule, entonces esa es información que hoy dio a conocer a un vuelo de aerolínea, la dio a conocer el juez Lijo, que por un lado dio a conocer esa información y por otro lado le concedió a Forcieri la posibilidad de postergar su indagatoria una vez más. Forcieri dijo que hasta el 11 de agosto no puede venir a la Argentina, que está trabajando sobre el tema fondos buitres como representante del Banco Mundial. Y Lijo le dijo, lo acepto, pero pidió información. ¿Qué es lo que está haciendo Forcieri en el tema de los holdouts? Forcieri, que es un economista que todos conocemos, ¿no? Que lo conoce a Vudú hace mucho tiempo y además piensa que el hijo es tonto. Es decir, que él como representante argentino del Banco Mundial está inmiscuido en la negociación de los fondos buitres y demás. Es un papelón que un funcionario del gobierno argentino, representante de la Argentina ante el Banco Mundial, se esconda en Washington ante una indagatoria de un juez argentino. Es un papelón que han escondido por ahí en Washington para no venir a una declaración indagatoria. ¿Qué es lo que hizo Lijo? Le pide al Banco Mundial, quiere saber, dígame, a ver toda la agenda que tiene Forcieri. Los fines de semana quiero saber, cuando en Washington no labura nadie. Porque un día pide, ¿no?, que venga Lijo. Puede venir un día y se va al otro día. Quiero ver la agenda que tiene Forcieri y Guido Forcieri en Washington. Vamos a ver cuando el hijo se entere de lo que hace en Washington Forcieri, a ver si espera hasta el 11 de agosto para que venga a declarar Forcieri. Es un papelón. Hoy que muchos en Washington de un juez argentino. Especulaban con una captura internacional. Claro, pero él tuvo un poco de criterio, porque era peor todavía pedir la captura internacional de un funcionario que está escondido en Washington, siendo representante del gobierno argentino ante el Banco Mundial. Sí, es lo contrario a lo que algunos muchachos no tienen vergüenza, algunos muchachos no tienen vergüenza, es una cosa increíble. Vení y explicá, tanto que estaba seguro que cuando Rafael Resnick Brenner, un funcionario muy importante de la AFIP, dijo, miren, yo fui con conocimiento de Echegaray, el jefe de la AFIP, me reuní en un despacho del Ministerio de Economía para ver cómo hacíamos el plan de refinanciación de Chicone, porque Chicone tenía el pedido de quiebra de la AFIP, para levantarlo era necesario refinanciar con la AFIP un plan de pago extraordinario. Entra en la reunión con el jefe de gabinete de Vudú, que era el ministro de Economía, y el jefe de asesor de la AFIP, dos funcionarios perfectamente legales, estaban reunidos. Entra Núñez Carmona, que no tenía nada que hacer en el Ministerio de Economía, amigo y socio de Vudú, y Forcieri le dice, este señor va a ser el que va a seguir todo el trámite Chicone. Claro, a partir de eso... No es que le involucró Elisa Carrió a Forcieri, lo dijo un alto funcionario que todavía es funcionario de la AFIP en Salta, un hombre clave. Muy a partir de eso, el juez tributario. Lijo lo convierte a Forcieri en el 6º imputado de la causa y lo llama a declarar. Forcieri dice, quiere un careo con Resnick Brenner. Es mentira lo que dice Resnick Brenner, pero viene a declarar y dice hasta el 11 de agosto. Ahora, en medio de todo esto, más allá dijo Resnick Brenner, ahora Forcieri tiene que explicar cómo es que en el 2011 él estaba con este señor Van der Brule en un avión a Brasil, en el mismo vuelo, casualidad, y encima iba Nariga, Núñez Carmona.
un vuelo de Aerolíneas Argentinas. De hecho, sea de paso, este es el jefe, ¿eh? ¿El jefe este es un chepibe. ¿El jefe de qué? No sé. Digo, en esta relación, sí, este es el jefe. Y este es un chepibe, Van der Breggen, el presidente de Olfan. Y Forcieri... Ninguno de los tres declaró, todos pidieron postergación y van a contramano de lo que dijo el vicepresidente Boudou, que dijo: quiero declarar cuanto antes, adelanten mi indagatoria antes del Mundial. Sin embargo, estos tres personajes importantísimos de esta trama dijeron que prefieren declarar después del Mundial, sobre todo Forcieri, que ya directamente pidió para agosto. Los demás tienen todavía... Y los tres, claro, pero los tres presentaron escrito, sí, y no quieren declarar ante el juez Lijo. Ahora, este funcionario hoy del gobierno argentino... Banco Mundial. Ante el Banco Mundial, pero del gobierno argentino ante el Banco Mundial. Sí. Mirá el costo político que le hace pagar a la presidenta. Me imagino que es una decisión individual de él. O Boudou, que está en Cuba, le puede llamar al amigo y decirle: che, mirá, no te vas el tonto, vení y declará ante el hijo. ¿O no puede? Sí, sí, es el único funcionario de esta trama que tendría que declarar. Vamos volando una tanda, ya llega María O'Donnell con 50 minutos al aire de Canal 26. Tandita y volvemos, no te vayas. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Hypergrip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. Sigas Termofusión, el sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión, triple seguridad en la conducción de gas. Colección Fiat 2014. Un evento donde desfilaron más de 40 modelos top junto a los nuevos lanzamientos de la marca, entre los que se incluye el 500M. Fiat presentó así su renovada gama para un público cada vez más exigente. Fiat. Provincianet. Nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet. Una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Sigas Termofusión, el sistema de polietileno y acero con unión por termofusión. Sigas Termofusión, triple seguridad en la conducción de gas. Esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. ¿Vio que bien funciona Pulmoclar? La tos se fue. Para la tos, Pulmoclar. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmoclar. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble.
Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 de Ecos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por Telecentro podés ver todos los partidos. ¡Vamos, Argentina! Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega María O'Donnell con 50 minutos. Nosotros nos encontramos mañana viernes con La Picada con Periodistas, noche de viernes aquí en Plan M. Quédense con María, ya llega al aire de Canal 26.